Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, sábado 15 de marzo. Y damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle. En una hermosa mañana cálida en Puerto Rico, en nuestro pueblo Isabela, estamos muy agradecidos del Señor porque mientras dormíamos, el Señor nos permitió despertar y reconocemos que es un tiempo profético como nunca, en el cual no tendríamos nada que decir, nada que compartir si el Espíritu Santo no hubiese revelado a nuestro espíritu nuestra dependencia enteramente del cielo. Es por esa razón que en esta mañana, por medio de las redes sociales a las cuales tenemos todos acceso, sabemos que es un tiempo moderno donde mucha gente hace uso de la red social compartiendo diferentes contenidos, tal vez contenidos que no son apropiados para que las personas pues se enfrenten a ellos, pero en esta mañana es nuestro anhelo no compartir un contenido que traiga bendición al cuerpo de Cristo y que de alguna manera pueda ser recibido en el corazón de alguien que como buena tierra necesite esta palabra y es meritorio, es necesario, hay una urgencia de compartir un mensaje de fe y de esperanza. Así que en esta mañana, por medio de estas redes sociales, a través del Señor, ¿verdad? En el nombre de Jesús de Nazaret, vamos a operar en esta hora, vamos a compartir la palabra. Así que yo te invito, como todos los días, a que tengamos un contacto con el Señor. Yo saludo en esta mañana por estos medios nuestro hermano Arcelio Rodríguez, mi madre Antonia Ramos. En esta mañana también saludo a mi primo y pastor Tomás Rivera. También saludo allá a la distancia a mi prima Daisy Rivera. Y sabemos que la palabra es viva y eficaz. Mi hermana Arlene Bravo, mi hermana Xiomara Méndez. Dios bendiga cada vida, mi hermano Eric Soto y su esposa Dora a la distancia allá en la ciudad de la Florida. Que Dios bendiga y alcance mi hermana Carmen Rita, que también sabemos que siempre se conecta, nuestro hermano David Muñiz, Javier Rodríguez, José Luis Torres. Dios bendiga cada vida que tiene a bien el contactarse con nosotros en esta mañana. Es para nosotros un privilegio poder hacer uso de estas redes sociales para alcanzar las vidas que están dentro de esta red social, que sabemos que por alguna razón fueron parte tal vez de algún lugar de trabajo, tal vez un lugar de estudio, y queremos compartir un mensaje de fe y de esperanza. En esta mañana oramos. Padre, te adoramos y te damos las gracias. Padre, gracias porque tú eres bueno y para siempre tu bendita misericordia. Oh Padre, en esta mañana yo te doy gracias por las redes sociales, porque a pesar de que son mal utilizadas, Señor, nosotros sabemos que tú has puesto en nuestra vida, Señor, un mensaje para nosotros compartir. Espíritu Santo de Dios, permite que cada palabra que vayamos a traer en esta mañana sea de bendición al cuerpo de Cristo. Padre, yo te presento a la distancia a mis hermanos, mis amigos. Padre, yo te ruego en esta hora que sea tu palabra la que sea predicada, y Padre, como espada que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En esta hora invocamos tu nombre. Te pedimos, Padre amado, que sea tu palabra la que lleve, Señor, todo ese mensaje que transforma de adentro hacia afuera. Oh Padre, te rogamos que seas tú glorificado en cada vida. Atamos al hombre fuerte, reprendemos todo poder contrario, Señor, a un reino contrario, al que predica la religión. Espíritu Santo, en esta hora proclamamos vida, salud, libertad de los cautivos, sanidad para los enfermos. Oh Padre, una mente clara, en el nombre poderoso de Jesús, para tu gloria. Amén y gracias, Señor. Y en esta hermosa mañana, como todos los días, queremos compartir una palabra que se encuentra en la carta de Pedro, primera de Pedro, capítulo 4 y verso 17. Dice la palabra del Señor: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Esto es primera de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros,
¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? También leemos en Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 12. En forma de pregunta dice el apóstol Pedro, esperando y apresurando la venida del día de Dios, por causa de la cual los cielos encendiéndose se disolverán y los elementos ardiendo se fundirán. El Señor añada bendición a su santa palabra. Fíjate que hablando la palabra del Señor sobre el asunto del gobierno que se ejecuta en la tierra, fíjate que el apóstol Pedro tuvo la revelación completa estando Jesús de Nazaret sin haberse entregado todavía para redimirnos. Sabemos que fue el apóstol Pedro quien tuvo la revelación de la palabra, donde él sabía que él era el Hijo de Dios y que estaría resucitado, y por eso Pedro fue el que tuvo más avance dentro de aquel grupo de apóstoles, donde él le dice que yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjate que llamarlo el Cristo no era otra cosa que reconocer que estaba viendo a un Jesús glorificado, a un Jesús que había dejado su trono de gloria, a un Jesús que estaba entregando su vida por amor a nosotros, y que en medio de aquella experiencia donde ellos habían sido llamados a llevar el mensaje de la palabra, reconocemos que solamente Pedro tuvo aquella visión de poder entender que había un reino que estaba llegando a la tierra por medio de esa predicación que ellos tendrían con aquellas personas que le seguían a Jesús. Sabemos que en medio de aquel tiempo Jesús predicaba a las multitudes que eran tal vez no eran apreciadas por la gente de aquel tiempo, porque era gente común, era gente tal vez humilde, gente que tal vez no tenía mucho que dar, tal vez mucho que decir, y probablemente el evangelio se distingue por esa razón, porque el evangelio es una buena nueva, pero no es una buena nueva únicamente a las personas que tienen algún tipo de autoridad o algún tipo de poder. Probablemente choca con aquel poder que en este tiempo se manifiesta dentro de la sociedad, porque sabemos que hay personas que clasifican la gente por causa de la posición social que ocupa o por el lugar de tal vez de autoridad que ejerce en un lugar de trabajo o en alguna posición de gobierno. Pero fíjate, hablando del gobierno de Dios dentro de la tierra, nosotros tenemos que decir que el apóstol Pedro nos habla básicamente de ese aspecto del gobierno de Dios. Fíjate que el gobierno de Dios se hace necesario que te sea revelado mediante el amor de Dios hacia nosotros. Por eso sabemos que cuando el amor de Dios nos es revelado, hay un nivel que se ejecuta en nosotros, y es que la ley comienza a estar escrita en nuestro corazón. Por eso es que la palabra nos es insertada en nuestro espíritu, porque es la revelación de Jesús de Nazaret. Pero fíjate, dice la palabra del Señor en ese capítulo al cual estábamos dando lectura de Primera de Pedro. Dimos lectura en 2 versos de las cartas de Pedro que nos hablan del gobierno que se manifiesta en la tierra. Fíjate que en el capítulo 4 de esa carta de Pedro podemos leer en el verso 17, básicamente nos dice la Escritura. Vamos a leerlo de nuevo. Dice la Escritura: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Es decir, que el pueblo de Israel sabía que el Dios que se había manifestado en el Antiguo Testamento era un Dios que no tampoco aceptaba la desobediencia del pueblo. Sabía que ellos habían vivido básicamente los juicios de Dios en aquel momento de haber llegado a un lugar, a una tierra extraña llamada Babilonia, en un momento donde ellos habían creído que estaban conquistando aquellos territorios. Fíjate que probablemente el pueblo de Israel se había desconectado de aquella promesa que ellos habían hecho delante de Dios en un momento dado, donde se habían comprometido ante el Dios de Israel, ante el Dios que los gobernaba a ellos, a que Él fuera
tú eras su Dios. Sin embargo, dice la palabra del Señor que antes de conquistar la tierra prometida, ellos tuvieron un Deuteronomio, y ese Deuteronomio no es otra cosa que la segunda ley, por decirlo así. Era un recordatorio de lo que ellos tendrían que guardar y observar en esa nueva tierra. Es que el ser humano, ante las cosas nuevas que vivimos, ante los retos que vivimos, probablemente como que se nos olvida cuando estamos en abundancia o estamos en victoria, nos olvidamos el lugar de donde nosotros venimos. Fíjate, dice la palabra que a ellos se les llamaba hebreos porque ellos venían del otro lado del río. A manera de menosprecio, dice, ¿verdad? Dice los escritos profundos que describen a la nación de Israel. Ellos eran vistos con menosprecio y se les llamaba a los hebreos como una manera de menospreciar y decir que ellos habían cruzado el río. Fíjate, dice la palabra del Señor que lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Pero fíjate que el apóstol Pedro, entendiendo esa revelación de la palabra, que Jesús había venido en carne a salvar y a redimir lo que se había perdido, él comienza a hacer un mensaje poderoso a través del Espíritu Santo, indicándole al pueblo. Recordemos que ya Pedro es poseedor de la experiencia del Espíritu Santo, y cuando a él se le revela esa persona del Espíritu Santo, él es infundido de poder, de ese dunamis, de esa potencia que únicamente viene por parte del Espíritu Santo, porque sabemos que el aspecto religioso probablemente te dará algún tipo de argumento, pero no es suficiente para transformar a una persona. Nosotros sabemos que en el tiempo postrero se levantarán voces que tratarán de confundir, pero la palabra del Señor está escrita en los 4 evangelios cuando nos presenta a Jesús, nuestro Salvador, a diferente público, porque sabemos que había un pueblo judío, pero también había una mezcla de griegos y había gente de diferentes nacionalidades, de los cuales esos apóstoles serían capaces de llevar el mensaje de arrepentimiento. Fíjate que el apóstol Pedro, aquel que le niega 3 veces, dice la palabra que una vez que recibe el Espíritu Santo de Dios, es quien ejecuta un discurso tremendo, y dentro de aquella revelación que había aumentado, él puede ver claramente que hay un nivel de amor que también lo vemos reflejado en el juicio. Probablemente nosotros, cuando hablamos por medio de esta red social, te presentamos un Dios que te ama, un Dios que te está esperando, que actualmente está esperando a que tú tomes a conciencia de lo que es tu vida. Fíjate que cuando te hablamos la palabra en 1 de Pedro 4:17, dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Sabemos que en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios había vivido momentos de juicio, porque es que cuando nosotros conocemos la verdad de la palabra, ella pone unos límites, ella establece una manera de vivir, ella establece una manera de dirigirnos, una disciplina por la cual el pueblo de Dios reconoce que no pertenece a esta tierra, a este lugar, a este territorio, porque nosotros sabemos que nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero fíjate, el apóstol Pedro, escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, le advierte a la iglesia del Señor que el juicio comenzaría por la casa. Y en tiempos postreros como los que vivimos, sabemos que hay muchas voces en los aires. Sabemos que hay un pueblo que está militando, pero está también siendo influenciado por el tiempo del cosmos, por lo que nos rodea, por los sistemas sociales que nos rodean. Y sabemos, como les decía ayer, que los sistemas sociales que nos rodean nos llevan a ser religiosos, nos llevan tal vez a identificarnos con un lugar, porque tal vez por cultura cada territorio tiene una forma de buscar o adorar algo que no conoce, probablemente en términos genéricos de lo que es la religión. La religión es un esfuerzo humano para poder acercarse a lo divino, pero reconocemos en la palabra del Señor que el mismo apóstol Pedro le está advirtiendo a aquellos seguidores, conocedores de la palabra,
que es necesario, que es tiempo de que el juicio comience por la casa. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Fíjate que esta semana les traje la historia de Nabucodonosor en Daniel capítulo 4. Fíjate que cuando les traje la historia de Nabucodonosor, sabemos que él era un rey pagano, un rey que estaba dándose la pompa por haber logrado una de las 7 maravillas del mundo, que eran los jardines colgantes de Babilonia. Sabemos que eso era real, que fue parte de la cultura babilonia y que él se adjudicaba haber logrado todo ese poderío, toda esa belleza que podía proyectar lo que era Babilonia. Pero fíjate, dice la palabra del Señor que Dios estaba utilizando a este hombre Nabucodonosor para que él pudiera ser parte de aquel juicio que vendría sobre el pueblo de Dios. Fíjate que el pueblo de Dios había sido advertido en múltiples ocasiones de que se arrepintieran, porque cuando no estamos bajo el gobierno correcto, cuando el gobierno que nos rige a nosotros es el gobierno humano, nosotros no estamos operando dentro del gobierno correcto, porque los hijos de Dios actuamos de manera diferente, porque el gobierno que a nosotros nos rige en la tierra es su palabra, pero su palabra ha sido escrita en nuestro corazón. ¿Y qué sucede cuando este hombre Nabucodonosor, dice la palabra que él se adjudica tal vez aquella gloria de aquellos jardines colgantes? Él no se daba cuenta que el haber tenido la oportunidad de llevar cautivo parte del pueblo de Dios a sus tierras y estar tratando de hacerle daño tal vez a Daniel y a los amigos de Daniel, él no se daba cuenta que él estaba viviendo un momento muy fuerte, tal vez en momentos donde él estaba tratando de verificar qué era lo que sucedía, quién era el Dios de Daniel. Reconocemos por la palabra que Daniel dio testimonio, y aquellos jóvenes que estaban con él allí en Babilonia, reconocemos que fueron 70 largos años, 70 largos años que cuando Nabucodonosor muere es su pariente quien sube al trono, y es ahí donde dice la palabra que mientras ellos estaban haciendo el banquete y chocando sus copas en sus orgías y en sus propios festejos, dice la palabra que una mano se aparece en la pared de aquel lugar de palacio, y comienza a escribir Mené, Mené, Tekel Uparsim en una lengua aramea, y vemos por la palabra que le estaba advirtiendo a aquel pariente de Nabucodonosor que su reino había sido cortado, que había sido pesado en balanza, y que en ese momento él se tendría que había sido hallado falto. Fíjate que esta palabra me da a mi espíritu un mover, una carga muy fuerte, porque nosotros muchas veces nos olvidamos de que estamos siendo probados, de que en este tiempo somos probados, porque nuestra fe, nuestro nivel de fe tiene que estar dirigido al Señor. Es muy fácil de ser religioso y ubicarnos en un grupo o en el otro, porque ser religioso simplemente te llevará a estar desde el atrio, tal vez cumpliendo con ciertos requisitos que te pide el hombre, y probablemente te sea muy fácil llevarlos, porque probablemente te beneficias de algo. Pero la palabra del Señor te dice que Él no aprueba lo que es religioso. Por eso Jesús, en el momento que estaba entrando allí al templo de Jerusalén, cuando Él observa lo que acontecía allí, Él veía que no había un pueblo que tenía la sinceridad de corazón, sino que se acercaba al templo a buscar negocio, a buscar el aumento de sus finanzas para sus propias necesidades. Y vemos en la palabra que lo menos que tenían era en su enfoque adorar al Señor. Pero fíjate que Jesús, en el momento que observa eso, el celo del Señor le consume, y dice la palabra que Él comienza a hacer un fuete y comienza a derribar aquellas mesas, comienza a derribar todo aquello que estaban haciendo aquellos religiosos que tal vez se proponían
lograr ellos aumentar sus propias arcas, sus propios dineros. Pero sabe, la palabra del Señor nos habla claramente que parte de esas señales en este tiempo postrero es ese estilo que se está viendo en los tiempos que estamos viviendo. Reconocemos por la palabra que hay una necesidad de predicar la palabra. Fíjate, pero predicamos la palabra en el sentido de que nosotros sabemos que el tiempo que vivimos es uno profético, y que es muy cierto que el Señor está observando nuestras acciones, y que la verdad es que el Señor está permitiendo que el pueblo sea sacudido. Y probablemente sabes y conoces la palabra, sabes que Cristo está muy cerca a las puertas, sabes que el Señor está por arrebatar su iglesia. Pero ¿qué hace la iglesia en este tiempo? La iglesia de este tiempo es tal vez una denominación. La iglesia que se define en este tiempo es un grupo religioso que mantiene unos límites muy cerrados, y nosotros reconocemos que no se le pone un saco encima, una luz, sino que se expone para que la luz alumbre a todos los que están en casa. Pero la palabra del Señor revelada por medio de las cartas del apóstol Pedro nos habla de un gobierno que va a chocar con el gobierno de este mundo. ¿Sabes por qué? Porque el gobierno del Espíritu es uno que completamente será diferente al gobierno del hombre. El gobierno del hombre siempre va a mirar lo que se ve por fuera, siempre va a mirar lo que aparenta ser, pero la palabra del Señor nos deja ver claramente que los adoradores que el Señor busca son aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Y es que adorar en espíritu y en verdad demandará que tú mires y te enfoques simplemente en el Señor, porque en tiempos como los que estamos viviendo son tiempos muy fuertes, son tiempos muy difíciles. Y dice la palabra del Señor, apresurando la venida de Dios, por causa de la cual los cielos encendiéndose se disolverán y los elementos ardiendo se fundirán. Es decir, que hay un juicio establecido según la segunda carta de Pedro en el capítulo 3 y en el versículo 12. Sabemos que hay un juicio que viene sobre la tierra, y ese es el juicio que no queremos que te quedes, que queremos que tú seas parte de aquellos que vivirán el momento del arrebatamiento, que sabemos que es tan real y es tan inminente para un tiempo postrero como el que vivimos. Pero mientras la iglesia se distrae en ser una iglesia tal vez de grupo, de división, probablemente no puede entender que el aceite se te está acabando, iglesia, que es necesario que compres tu porción de aceite, que estás operando con lo mínimo del aceite, de la unción, y cuando el Señor se está acercando, está muy cerca, tú te vas a ir a comprar aceite a cualquier otro lugar, y probablemente el tiempo no te dará. Es necesario que tú entiendas que la revelación del apóstol Pedro fue tan real porque él sabía que había un gobierno que tenía que ser destacado en la tierra, pero ese gobierno no lo entiende gente que no ha nacido de nuevo, ese gobierno no lo entiende gente religiosa, ese gobierno es superficial para alguien que es religioso, porque probablemente alguien que es religioso se quedará dentro de reglas tal vez que solamente puedan el poder llevar y operar. Pero cuando tú naces del agua y del Espíritu, no solamente te sometes a lo que el Señor ha establecido, porque es muy cierto que la palabra dice que hay autoridades que están puestas por el Señor, y esas autoridades que están puestas por el Señor es necesario que operen, porque en este tiempo sabemos que hay muchas voces en los aires, pero es necesario que tú entiendas la palabra, que tú entiendas que el apóstol Pedro fue el que tuvo la revelación del fundamento para una iglesia que estaba cerrada en los argumentos de la ley. Pero la palabra del Señor nos dice claramente, porque no oculta los defectos de sus hijos. Sabemos que Pedro cometió graves errores, que supo cortar orejas, que supo negar al maestro, que en ocasiones vemos a Jesús llamándole la atención de una forma muy fuerte, pero era necesario que lo hiciera y que quedara registrado para que nosotros entendiéramos que en medio de un tiempo postrero
postrero, que en medio de tiempos reales de muchas situaciones el enemigo tratará de engañarte. Es que fue necesario que Jesús le dijera a Pedro, mira, te están pidiendo para zarandearte, y es necesario que tú entiendas que en medio del tiempo postrero que vivimos hay muchas voces en el ambiente, pero no se trata de ser religioso. Probablemente lo que es religioso te ha herido, probablemente lo que es religioso te ha ofendido y te ha dejado en un golpe tan fuerte que no has querido regresar a tu lugar de adoración. Y yo quiero decirte en esta hora, por medio de estas redes sociales, que no te predicamos religiosidad, tampoco te predicamos que somos una denominación y un grupo religioso. Somos gente que ha nacido del agua y del espíritu, gente que a pesar de que también ha conocido la gracia y la misericordia de Dios, reconoce que simplemente en nosotros descuidar nuestra salvación pudiera nosotros también perder nuestra salvación si no cuidamos una salvación tan grande. Pero fíjate, dice la palabra del Señor, que en aquel Antiguo Testamento se veía el juicio de Dios sobre aquellos que desobedecían abiertamente la palabra de Dios, como fue el caso del pariente de Nabucodonosor, que sabiendo la historia de su tío y sabiendo que había caído en una locura por causa de no haber reconocido al Dios verdadero, al Dios que había hecho los cielos y la tierra, él se olvidó y se embriagó esa noche y cometió grandes orgías. Pero no fue hasta el momento que aquella mano comenzó a escribir, y él, no entendiendo lo que estaba pasando, había un Daniel tipo de la iglesia, un Daniel que tiene la revelación, un Daniel que fue a orar, que fue a consultar al cielo qué era lo que estaba pasando. ¿Sabes por qué? Porque todos tendremos que dar cuenta ante el tribunal de Cristo, porque está decretado al hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Nosotros necesitamos anunciarte que en medio de un tiempo postrero, ser religioso probablemente te hará sentir correctamente bien, tal vez te hará sentir que has cumplido con todo lo que se te pide en tu religión, pero yo quiero decirte que Jesús no es religión. Jesús es la experiencia del nuevo nacimiento. Él dejó su trono de gloria y Él está viviendo dentro de cada uno de nosotros cuando hemos reconocido que estar de lejos es estar en un aspecto religioso, que estar de lejos me hará creer que soy la perfectamente correcta. No. Nosotros sabemos que cuando tú reconoces que eres pecador, tú sabes que tienes una entera dependencia del cielo y que en esta tierra simplemente somos peregrinos y extranjeros. Nosotros sabemos que en medio de un tiempo postrero hay voces que te alejan de la verdad, pero la palabra de Dios no la puedes cambiar. La palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Ella penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Probablemente lo que es religioso te ha herido, probablemente lo que es religioso te ha echado a un lado, probablemente lo que es religioso tiene tal vez ciertas preferencias. Yo quiero decirte que lo que te estoy predicando en esta mañana no es religión. Te estoy hablando de la experiencia del nuevo nacimiento en Cristo, y la experiencia del nuevo nacimiento en Cristo en tiempos postreros demandará de una iglesia valiente. Iglesia es todo aquel que porta la presencia del Señor, que hay un gobierno que nos lleva a nosotros y nos mueve. Es el gobierno del Espíritu. En un tiempo nos gobernaba el alma, nos llevaba a donde quiera por la adrenalina, por la emoción, pero cuando tú eres nacido del agua y del Espíritu, es el Espíritu quien te dirige, porque sufre una transformación cuando el Espíritu Santo llega a tu vida. Comienza a sacar todo aquello que un día te ataba. Por eso el Evangelio es poder. El Evangelio es más allá que una simple religiosidad, es más allá que una apariencia física nada más. La religión verdadera es que nosotros hagamos la voluntad de Dios y que podamos amar a aquellos que tal vez no son fáciles de amar. Probablemente te sea fácil hablar con otros que tal vez aceptan tu mensaje. Probablemente te es fácil llevar el mensaje con gente que tal vez
te aplaude y con gente que acepta lo que tú estás proponiéndole. Pero yo quiero decirte en esta hora que estas redes sociales se han abierto para que tú puedas entender que lo que es religioso te aparta hasta de tu familia. Y nosotros no queremos predicarte religión, te queremos predicar el nuevo nacimiento en Cristo, el arrepentimiento que ocurre en el corazón de alguien que verdaderamente se ha encontrado con el Espíritu Santo. Y es que el Espíritu Santo, en su ausencia, Jesús ha dejado al Consolador, porque realmente nosotros solamente podemos vivir en esta tierra porque el Espíritu Santo nos ha entregado armas, nos ha entregado una visión correcta, nos ha entregado un respirar, una nueva vida, y es necesario que tú entiendas que solo en Él tú puedes recibir esa vida. Pasamos de muerte a vida, decía el mismo apóstol Pedro, que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjate que en las cartas del apóstol Pedro podemos ver lo que nos habla del gobierno, un gobierno que simplemente se manifiesta en aquellos que tienen la revelación de que son pecadores y que solamente a través de Jesús nosotros podemos nacer del agua y del Espíritu. Fíjate que lo que es religioso te apartará de tu familia, lo que es religioso te hará ser impecable, tal vez implacable con aquellos que a lo mejor no piensan como tú. Probablemente te vas a presentar como alguien que eres perfecto, pero realmente no hay nadie perfecto, porque nosotros dependemos de nuestro Señor. Nosotros sabemos por la palabra que era necesario que Pedro pudiera ver aquella visión de aquellos animales que eran impuros, que no eran aceptos para una dieta judía. Sin embargo, cuando se les revela ese manto al apóstol Pedro, él comienza a entender que aquel Espíritu Santo que había bautizado en aquel momento del aposento alto también había ido por aquellos que no eran judíos, pero que se estaba manifestando en ellos esa transformación. Yo quiero decirte que la experiencia del Espíritu Santo te cambia tu vida. ¿Y quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es nuestro Consolador. Es el que te guía a toda verdad y a toda justicia. No solamente el que te pone a danzar o que te pone a hablar en lenguas. Es aquel que te conecta, que te hace, que te dirige, que te da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que te permite poder tener una sonrisa aún en medio de tu prueba más fuerte, aunque no tengas tal vez los recursos para poder comprar todo lo que necesitas. Probablemente sin el Espíritu Santo no vas a entender que estás en medio de un tiempo postrero, iglesia, y que no eres una denominación, tampoco eres un grupo religioso. Eres una voz en medio de una humanidad que vive en oscuridad y que no se le puede poner un manto encima a esa luz, porque tiene que iluminar a todos los hombres, porque es el Espíritu Santo quien convence de pecado, justicia y juicio. Y esa fue la revelación que tuvo el apóstol Pedro en estos versos que acabamos de estudiar. Primera de Pedro 4:17, el juicio tiene que venir por la casa para que puedan entender que esa misericordia que Dios tuvo contigo es la que Dios quiere que tú manifiestes con los demás, porque es el único que podrá enderezar lo que está torcido, porque es el único que te da razones y motivos para poder llevarle a otros el mensaje. Fíjate que lo que es religioso te hará sentir orgulloso de ser el religioso que eres, pero probablemente no te permita llegar a aquellas vidas que necesitan un mensaje de libertad, de nacer del agua y del Espíritu. Fíjate que esperando y apresurando la venida del día de Dios, por causa de la cual los cielos encendiéndose se envolverán y los elementos ardiendo se fundirán, hay un juicio anunciado para la tierra. Hay un juicio que no es uno solo, son 21 juicios que ocurrirán en el momento que la iglesia desaparezca de la tierra. Y es necesario que tú entiendas, iglesia, que no eres un grupo religioso. Es necesario que tú estés unido, completamente humillado a la voluntad de Dios, porque el gobierno que te hace, iglesia, es el gobierno del cielo. Es que tengan la revelación de que a través del Espíritu Santo nosotros somos enteramente dependientes de Él. Es por esa razón que en esta mañana nosotros hemos querido
interrumpir tu mañana con un mensaje de arrepentimiento. Que sepas que hoy nosotros estamos predicándote la palabra por medio de estas redes sociales. La palabra te dice que el juicio comienza por la casa. Probablemente estás herido, probablemente te encuentras en una debilidad. Yo quiero decirte que no escuches voces que tal vez te mantengan aislado, sino escucha la voz de Dios. Él te ama, iglesia. Él quiere transformar tu vida. Y dice la Escritura, finalmente, el apóstol Pedro, con la revelación del Espíritu Santo, pudo darse cuenta de que había un juicio anunciado, que la iglesia está en esta tierra para anunciar el arrepentimiento, para que seas parte de ese cuerpo de Cristo, para que seas parte de ese mover, porque en este tiempo sabemos que hay gente que no está entendiendo el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús es uno de arrepentimiento. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que la gente proceda al arrepentimiento. Y en la era de la iglesia, nosotros somos los llamados a comunicar un mensaje de arrepentimiento por medio de las redes sociales, por medio del evangelismo personal, por medio de todas las prédicas que podamos ejecutar, porque es necesario que haya pasión por las almas. Y es por esa razón que en esta mañana hemos querido interrumpir tu mañana para reconocer que lo religioso tal vez no es lo que te debamos mencionar. Te tenemos que hablar de un Dios que te ama, de un Dios que está dispuesto a perdonarte cuando tú confiesas que eres pecador. La sangre de Cristo te lava y te limpia, y tu nombre es escrito en el libro de la vida. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Probablemente el religioso te va a recordar tu pasado porque no quiere que tú puedas caminar, pero yo quiero decirte que no te predicamos religiosidad, te predicamos arrepentimiento. Y es por eso que en esta mañana nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez, y en el día de hoy, nosotros hoy sábado estamos tal vez en el momento de nosotros apoyar las iglesias que son parte de la nuestra, pero en este tiempo nosotros te invitamos a que tú puedas llegar hasta el lugar de adoración. Nos reunimos domingo 10:30 a 6:30 de la tarde y es nuestro anhelo que tú puedas escuchar la palabra y que permitas que la palabra encuentre lugar en ti. Solamente eso va a transformar tu vida y te hará entender que Él es el que está en control, que su gobierno es real y que en esta tierra tú necesitas entender que hay pastos verdes y que tú necesitas entender dónde están para que puedas llegar al lugar donde Dios te está llamando. Por esa razón, en este día Cristo viene, iglesia, y es necesario que tú aproveches el tiempo para que otros también lleguen al cuerpo de Cristo. En este día vamos a orar. Saludamos nuestras hermanas Yadira Lugo, Sandra Pizarro, Arlene Bravo, Xiomara Méndez, nuestro hermano Arcelio Rodríguez, también nuestros hermanos Eric Soto, su esposa Dora, mi prima Daisy Rivera, mi primo pastor Tomás Rivera. Dios bendiga a mi hermano David Muñiz, Javier Rodríguez. Dios te bendiga, Carmen Rita. Buenos días, buen día adelante en el Señor, buen día y buen provecho. Padre, gracias te damos por la palabra que nos has permitido enseñar. Permite, Padre, que sea ella la que encuentre lugar en el corazón de alguien, que como buena tierra entienda, Padre, que el tiempo se acaba y que es necesario, Señor, que tú nazcas en el corazón de cada vida. Padre, la gloria es para ti. Reconocemos nuestra pequeñez. Tú eres Dios, Señor. Sé manifestado tú, la gloria es para ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Buen día y buen provecho.